buen día, mi nombre es Ana Karan y le voy a hablar sobre las interrupciones en los sistemas operativos. Pero primero que nada me gustaría definir qué es un computador, que es un dispositivo que permite el almacenamiento, la entrada o la salida de información con un fin útil. Sus componentes están principalmente conformados por un hardware, que es la parte externa y física del computador, que es un conjunto de circuitos, elementos y equipos eléctricos que lo conforman. Y el software, que son componentes lógicos y abstractos, los programas, los procesos, que asimismo permite controlar el hardware e interactuar completamente entre sí y otros programas. En el hardware son imprescindibles la unidad central de proceso, la memoria y los puertos de entrada y salida. Con respecto al software, se divide en software de aplicaciones, en software de base, que son los sistemas operativos y el BIOS, y el compilador. El sistema operativo debe abstraer el hardware y presentar al usuario una versión unificada y simplificada de los dispositivos. Asimismo, mantiene la información almacenada en las memorias de forma consistente y permite la transferencia de información entre estas memorias. La unidad central de proceso es un microprocesador fabricado en un chip principalmente de silicio que contiene millones de componentes electrónicos. Según la ley de Moore, estas se van haciendo mucho más eficientes, mucho más pequeñas, sobre todo desde la emisión de los transistores, y haciendo más económicas incluso a través del tiempo, hasta que la tecnología nos ponga esa barrera limítrofe. El CPU, de acuerdo a la arquitectura de la máquina de von Neumann, que es la que utilizan casi todos los procesadores, por no decir todos hoy en día, está compuesto por una unidad aritmética lógica, que es la que realiza cálculos y comparaciones de operaciones algebraicas de acuerdo a las matemáticas de Boole. La unidad de control, que interpreta y ejecuta las ejecuciones. Y las memorias, que son las que se encargan del almacenamiento y la transferencia de información. Todo esto se va a comunicar entre sí a través de circuitos de comunicación, que son los buses de datos de direcciones y los buses de control. Y asimismo están interrelacionadas con los puertos de entrada y salida o los periféricos. El CPU funciona, el funcionamiento del CPU. La función de un computador es ejecutar instrucciones y datos almacenados en memoria. Esto lo vamos a hacer de dos formas básicas, a partir de la búsqueda de instrucciones y la ejecución de las instrucciones. La búsqueda de las instrucciones se realiza a través de la lectura en un espacio de memoria de la instrucción, que es posteriormente descargada en un registro de instrucciones. Pero, ¿qué son estas instrucciones? Estas instrucciones pueden ser una transferencia de datos entre el CPU y la memoria, entre el CPU y los puertos de entrada y salida, el procesamiento de algún tipo de operación lógica, o el control de cualquier tipo de proceso o de interacción y almacenamiento incluso. Ahora, la ejecución de las instrucciones se da. Primero se va a realizar el cálculo de dirección en el registro de instrucciones, para posteriormente darle una lectura y una decodificación, considerando que esto se encuentra codificado en código binario para su posterior comprensión. Se realiza un cálculo de direcciones de los operandos. Estos operandos pueden ser números, caracteres, operaciones lógicas, entre otros. Se realiza una lectura después de haber sido direccionado y se almacenamiento del resultado en la memoria, para posteriormente seguir con una nueva instrucción. Cuando hablamos de una memoria principal en un computador actual, está conformado por el RAM, el ROM y el caché. El RAM es una memoria de acceso aleatorio que almacena temporalmente datos y programas que la CPU procesa o procesará en el futuro. Es volátil, es decir, que si se realiza un corte de energía, se pierde la información. Y determina la velocidad, mayor RAM, mayor velocidad de procesamiento. La memoria de acceso, la memoria de solo lectura contiene instrucciones de arranque y de funcionalidad del ordenador. Es permanente y se ubica en la placa madre, que es el BIOS. Y el caché, el francés oculto, es una memoria auxiliar del acceso inmediato, ubicada en el CPU. Como se encuentra en el CPU, es la de mayor velocidad y se acceden a los datos solicitados con mayor velocidad y con mayor frecuencia. Ahora, todo esto era necesario para comprender ahora los términos que voy a trabajar aquí. En las interrupciones en el sistema operativo. ¿Por qué? Porque es necesario comprender cómo funcionan estas instrucciones, que son a las que al final se va a realizar la interrupción de esas tareas para evaluar las que vienen desde periféricos de programa. Me he adelantado, pero ¿qué son las interrupciones? Es un suceso que obliga a suspender temporalmente una ejecución para ejecutar otra. Es básicamente una pausa. El CPU, cuando recibe eventos de origen, ya sea del hardware o del software, va a realizar una evaluación para saber si es necesario realizar una interrupción de los procesos que iba procesando para atenderlos. En este caso coloqué hardware, puede también ser software, porque cuando es hardware se trata de una interrupción, y cuando es software por lo general hablamos de una excepción o de un error. Hay 4 niveles. Con respecto al hardware, ahí están las enmascarables y las no enmascarables,
la del software y las de las aplicaciones del CPU, en este grado de jerarquización. Ahora, cuando el hardware manda una señal eléctrica al CPU diciéndole que hay algo que debe hacer, realizando una solicitud de interrupción, el CPU primero la va a evaluar y va a decir, ok, va a haber una interrupción. Entonces detiene todos los procesos que estaba llevando a cabo y realiza una solicitud a la BIOS o al sistema operativo con respecto a la subrutina de servicio de interrupción que se debe ejecutar en ese momento. Posteriormente es ejecutada esta subrutina y vuelven el CPU a sus procesos normales. ¿Okay? Las interrupciones son algo muy usual en el CPU, que es algo que se ha hecho para permitir un funcionamiento óptimo, evitar errores, evitar que se vuelva loco el sistema, básicamente. Es una forma de control, de ordenamiento que ya lleva bastante tiempo. Y se da sobre todo la forma en la que he explicado con respecto a la arquitectura de von Neumann. El CPU tiene un gestor de interrupciones que conecta principalmente a nivel de hardware con todos los periféricos, todas las unidades de entrada de todos los tipos de tarjetas, ya sea de red, de tarjeta de video, etc. Sí, aquí tengo por ejemplo los buses USB, el PCI, entre otros tipos de entradas. Existen varios tipos de interrupciones, ya lo mencioné por hardware y por software. Por software existen los del sistema y los del usuario. Los del sistema son los que generalmente se dan en el arranque, porque si en el arranque, cuando yo agarro y conecto, por ejemplo, una tarjeta RAM nueva, el sistema la va a detectar y la va a cargar al sistema, ¿ves? Amplificando el espacio de memoria y de velocidad. Esto se da en el momento del arranque. Y las que son por usuarios son por lo general cuando está la máquina ya encendida y se dan los procesos comunes en un programa que realizan solicitud de interrupción. Con respecto al sistema están la del sistema operativo y la del BIOS, porque ambos mandan ocasionalmente vectores de interrupción dependiendo de lo que solicite el procesador a ellos. El sistema operativo y el sistema base de entradas y salidas, que es el BIOS. Por hardware está la interna y la externa. Con respecto a la externa están dos, que son la enmascarable y la no enmascarable. Con respecto a esto, un programador puede, valga la redundancia, programar distintas operaciones con respecto al hardware que el procesador va a tomar por excepciones o simplemente va a dejar pasar. ¿Okay? Las enmascarables son las que nosotros podemos programar en este sentido, aunque no es muy recomendable hacerlo. Son las que no tienen ningún tipo de consideración con respecto al procesador. Y las no enmascarables son las que sí o sí tienen que interrumpir los programas y evaluarla y trabajarla. Con respecto a estas interrupciones de hardware o solicitudes de interrupción, IRQ por sus siglas en inglés, tienen varias jerarquías. Que cada unidad de dispositivo o cada unidad de entrada y salida tiene una prioridad. Por ejemplo, aquí coloqué tres tipos de hardware que tienen lo más priorizable de todo. El primero es el temporizador del sistema, que es el reloj, que realiza una petición de interrupción reservada al cronómetro del PC, que sería programa contador, que sincroniza todos los componentes. No disponible para otros periféricos u otros dispositivos. En el conflicto de los IRQ, este interrupt no debería generar conflictos. En caso contrario, investiga esa incidencia de hardware en la placa base. Como segundo sería el controlador del teclado. Porque si cada vez que nosotros mandamos una solicitud de tecla, marcamos una tecla, se está mandando una solicitud de interrupción al procesador. Lo que quiere decir que es algo muy común, que ocurre acá constantemente. Es sucesivamente con todos los dispositivos hardware que tengamos. Les agradezco mucho por haber observado mi presentación y les espero les haya gustado. Feliz día.